Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Pues en este programa, y quizá en el peor de los casos, también el de mañana, hablemos de las cuestiones electorales. No crea que me gusta mucho ese tema, tomando en cuenta que por fin ya terminaron las campañas y que además un porcentaje muy pequeño de los ciudadanos o de la población en general se interesa por el tema de la política. De tal manera que yo no entiendo esa celebración de esos programas el domingo con invitados y eso. Si la gente le huye a los políticos y a la política por el pésimo concepto que tienen de los que participan de manera profesional o de tiempo completo en ella. Pero en fin, pues es obligado, vamos a decir dos, tres cosas en relación con lo que vimos el domingo y ayer mismo, y el jueves a más tardar, le digo, regresaremos a lo nuestro, que es la economía y la política, pero en serio. Lo primero, y no puede uno eludir el tema, es el caso de este candidato que, pues si bien se le llaman independientes, pero yo no creo en eso de la independencia, y más en alguien que ha participado por decenios en la política partidaria. Sin embargo, pues es el nombre común que se les da a quienes aspiran a obtener el triunfo en una elección para llegar a un puesto de elección popular sin ser postulado por algún partido. Entonces se habla de candidatos independientes. Aceptemos pues el nombre y veamos el caso de Nuevo León. El caso de Nuevo León es un caso interesante, tomando en cuenta la gran diferencia que hay entre ese estado y el resto del país. Si usted me preguntare cuál estado o cuál entidad federativa pienso yo que tiene el desarrollo económico más avanzado, o dicho de otra manera, ¿dónde hay más capitalismo en el país? Sin duda alguna contestaría Nuevo León. Por esa misma razón, opiné incluso abiertamente en el programa Círculo de Ideas, aquí de los domingos a las 9 de la noche, que el único estado donde yo veía factibilidades para una candidatura independiente o candidatura ciudadana para gobernador era Nuevo León, y acerté. Sin embargo, lo curioso es que todos estos sesudos analistas hablan el hartazgo, la corrupción de la familia Medina, que el gobernador y su papá y se robaron esto y lo otro, son culpables hasta de haberse robado el cambio climático, todos son. Yo difiero un poco, por no decir un mucho, de esas visiones en relación con la victoria del señor Rodríguez. Yo pienso que en realidad quien obtuvo la victoria fue un actor que no participó en la boleta electoral. Y ese actor no es otro que el sector empresarial de Nuevo León. Lo que se conoce hace muchos años como el Grupo Monterrey, y ahora, de manera un tanto así medio a la sorda, el Grupo de los 10, es decir, los 10 cabezas de grupos empresariales más poderosos económicamente hablando. Nuevo León es un estado que se ha caracterizado, específicamente su sector empresarial, personas con una calificación alta en términos de estudios. Ellos han tenido desde hace decenios la práctica de enviar a sus hijos, que serán sus sucesores al frente de las empresas que ellos son dueños o controlan accionariamente, a las grandes universidades norteamericanas a que se preparen. Muchos de ellos, por no decir la totalidad, en áreas duras, en ingeniería industrial, administración de la producción, etcétera. Y luego posteriormente, después de pasar unos años en las empresas, desde los niveles más bajos hasta ir ascendiendo producto de la capacidad y el talento, regresan a hacer alguna maestría en negocios o algún doctorado en un área específica de la ingeniería. Eso evidentemente ha conformado un acervo de talento empresarial de primera calidad. Difícilmente podemos encontrar un país que tenga una ciudad
como Monterrey, donde la cultura empresarial entre una muy buena parte o un buen porcentaje de su población es algo común. De tal manera que cuando el gobierno federal busca aprobar una reforma fiscal patas para arriba, absurda, un engendro que daña el desarrollo o el crecimiento de la economía, los empresarios de Monterrey protestan, las más de las veces de una manera discreta, es decir, en una relación personal o también discreta con los funcionarios, y la verdad es que no los han pelado. Eso generó un descontento, el cual los llevó a apoyar de una manera subrepticia, si usted quiere ponerlo de esa manera, al señor Rodríguez, y hoy vemos una situación muy curiosa. El hombre fuerte, el que realmente va a determinar muchas de las líneas políticas de ese gobierno estatal, será el señor Elizondo, que ya fue gobernador interino, si no estoy equivocado, senador de la República, un hombre con una sólida formación en el mundo empresarial, además un hombre con una prudencia política que le ha ganado el respeto de unos y de otros. De tal manera, pues, que quien ganó realmente desde mi personal óptica en Nuevo León fue el sector empresarial. La victoria aplastante que tuvo el señor Rodríguez en las urnas es un mensaje muy interesante, el cual espero sea escuchado, no solo oído, sino que sea responsablemente escuchado en el gobierno federal, particularmente en el área de la Secretaría de Hacienda. El mensaje es claro. Y lo más interesante de todo es que en las elecciones del año próximo, en el 2016, que serán creo que 13 las gubernaturas en juego, si no estoy equivocado también, habrá quizá algunos candidatos independientes, entre comillas, si usted lo quiere poner también así, pero que quien va a ser su apoyo principal pudieran ser los grupos empresariales de esos estados. Para mí eso es lo más relevante. De ahí derivan algunas cosas que son obvias, el descrédito y la corrupción de los partidos durante decenios los ha llevado a estar en el mayor de los descréditos. Prácticamente son basura, por decirlo de manera coloquial. Hay un elemento que quiero agregar, que se me pasó en lo primero que dije, y es lo siguiente. En un estado como Nuevo León, donde el sector empresarial participa en la economía global, no solo de manera destacada, sino además de manera muy exitosa, es un absurdo que el Partido Revolucionario Institucional y el PAN intenten poner o postulan a candidatos a la gubernatura que son, para decirlo en el lenguaje coloquial de los jóvenes actuales, son unos X. Era para que esos partidos postularen a candidatos, como se dice en el argot político, pesados, candidatos con autoridad política y que gocen del respeto del empresariado neolonés. Y ponen ahí a 2X y así les fue. Entonces, la elección, como dije, ahí está. Hubo otras elecciones donde se dieron casos también muy curiosos, donde si llegare un observador de algún otro país cuyo conocimiento sobre la política mexicana y sus especificidades fueran, vamos a decir, muy leves, no tener un conocimiento profundo, habría pensado, por ejemplo, que en Sonora los candidatos eran Guillermo Padres y Manlio Fabio Beltrones. O en Jalisco, que quien competía era el gobernador, un señor Sandoval, creo que se apellida. Y así. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que en las condiciones actuales, donde los problemas fundamentales del país están en el futuro, resulta que los partidos o los electores están juzgando o están decidiendo en función del pasado? Yo no voy a votar por fulano porque el gobernador que está ahorita es un rata, por lo tanto, pues bueno, ¿pero qué tiene que ver? Es decir, el candidato es un rata, no, él no es un rata, pero como el gobernador que está así asado. Entonces, esa es una muestra del bajísimo nivel de una buena parte del electorado mexicano.
El pasado nos seduce a tal grado que pensamos que va a regresar, o muchos desean que regrese. Entonces, así como el caso de Nuevo León, donde el sector empresarial no participó en la boleta, pero fue el ganador, así en Sonora, así en Jalisco y así en otros estados. Yo creo que eso exhibe el nivel casi pedestre de la política mexicana. Y otra vez, los responsables no son otros. Por un lado, el gobierno federal, que no se decide a iniciar o a promover un cambio radical en el quehacer político mexicano, porque tiene los elementos, tiene la fuerza, tiene los recursos, y los partidos políticos que hoy son cuevas de sinvergüenzas. La verdad es que, si bien esto no se va a acabar mañana o pasado o la semana que entra, sí estamos ante un aviso que, como dijo aquel, el que quiera escucharlo, que lo escuche, y el que no, pues también lo tendrá que escuchar. Hay casos de candidatos impresentables. Realmente, dice uno, no es posible que alguien vote por ese candidato o esa candidata. Sin embargo, la gente se volcó. ¿Por qué? Ya le dije, ya le di al menos mi opinión. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Una gran discusión o una gran arrebatinga por los recursos cada vez más escasos, recursos públicos. Esta idea del gobierno federal de que el presupuesto va a ser cero y vamos a recortar aquí, ya verá usted las resistencias que va a encontrar, con cambios importantes en algunos estados, no se diga ya en el Distrito Federal, pero también en la Cámara de Diputados una nueva conformación, y va a ver usted quizá desde la barrera, no es usted un profesional del análisis político, que lo más probable es que no le interese la actividad, pero de que los pesos se van a poner difíciles, así será en la Cámara de Diputados y como efecto colateral en otras áreas del Estado mexicano. Pero en fin, dejemos pues hoy ese tema, mañana lo terminaré, particularmente hablaré quizá de lo que pienso que pasaría en el Distrito Federal, y a otra cosa mariposa el jueves. Regresaríamos a lo nuestro, como le dije, a la economía y la política. Yo por lo pronto le agradezco su presencia aquí conmigo en este programa, en este comentario que algunos considerarán de trámite para desahogar ese enojoso asunto de la política. Muchas gracias y buenas noches, y aquí lo espero mañana.